hayan podido leer los capítulos de la parte 1 del cuadernillo, que era la sugerida para esta semana. Básicamente, lo primero que quiero decirles es que no se asusten con eso. Nuestra idea con este segundo taller y toda esa cuestión teórica y teórico-práctica que tienen en su material teórico-práctico, valga la redundancia, un poco es comentarles algunas estrategias algebraicas que se suelen utilizar para resolver algunos problemas bastante comunes que suelen aparecer en la mayoría de las disciplinas científicas, entre ellas las ciencias naturales, pero también en otras, ¿no? En ingeniería, en economía, en un montón de otras, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Hay muchas estrategias, hay algunas exactas, como las que ustedes estuvieron viendo en el cuadernillo, o si no lo leyeron todavía, verán. Y también hay otras que son por aproximación. Por supuesto que no es el sentido de este curso dedicarle muchísimo tiempo a esto, sí quizás presentarles algunas estrategias comunes que se utilizan en este tipo de situaciones y que son situaciones que muchas veces aparecen en la vida cotidiana. Bien, de hecho, en la vida del laboratorio muchas veces aparecen situaciones que se pueden pensar como un sistema de ecuaciones y está bueno saber más o menos a dónde recurrir para resolverlas. Dicho esto, y antes de empezar con el desarrollo y todo, quiero comentar algunas cuestiones clave. La primera es que nunca le vamos a pedir que ustedes resuelvan un sistema de ecuaciones a mano. Bien, nunca. No nos interesa, no nos divierte para nada, y supongo que ustedes tampoco, quizás sí, pero bueno. Sí que hayan tenido que hayan visto cómo se hace por una cuestión más informativa, pero en la práctica no vamos a pedirles que lo hagan así. Por supuesto que para resolver sistemas hay software muy bueno, muy útil, accesible, muy rápido, bastante amigable con el usuario, lo van a poder resolver así, ningún problema. Sí, lo que nos interesa es primero que los planteen bien, que eso no es poca cosa, y yo diría que es el 80% un poco de un sistema de ecuaciones, que los planteen bien, y después que interpreten bien los resultados. Ven que ahí también a veces hay algunas problemáticas. Eso es el eje del cual queremos que encaren el taller 2. Si no queremos que en el taller 2 se pongan a hacer cosas súper complejas a mano, sino que cuando tengan la posibilidad de resolver algo con software, lo hagan y no hay ningún problema. Presten atención y focalicen justamente en el planteo y en la interpretación. Bien, para eso está. Bien, como siempre, si necesitan cortarme, decirme algo, preguntarme, lo que sea, hacerme comentarios, háganlo, abran el micrófono y listo. Bueno, para empezar, lo que vamos a ver en este taller y en todos los capítulos que ustedes estuvieron viendo de el material es sistema de ecuaciones. Bien, sistema de ecuaciones ustedes los vienen viendo desde la secundaria, seguramente. Y de hecho, a mí hay algo que un poco me hace ruido con esto, que es que con el afán de simplificarlo, muchas veces la gente dice sistema de ecuaciones como en general, y no solemos trabajar con cualquier sistema de ecuaciones, ¿no? No es lo mismo resolver un sistema de ecuaciones de la forma no sé, x más y igual a 7 y x menos y igual a 1, por ejemplo, que tenemos estrategias algebraicas bastante sencillas para poder resolver esto y para, no sé, poder eh, llegar a la solución, las soluciones o la conclusión de que no tiene solución este sistema de ecuaciones, que resolver algo del estilo, por ejemplo, así, ¿no? A ver, vamos a complicarlo un poco más. Eso también es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Porque para que sea un sistema de ecuaciones, lo único que necesito es que haya ecuaciones, valga la redundancia, y que
haya un sistema, es decir, que haya más de una ecuación que se tenga que resolver al mismo tiempo, es decir, que la solución valga para todas esas ecuaciones al mismo tiempo. Lo que tenemos ahí es un sistema de ecuaciones, es un sistema de ecuaciones diferenciales, de hecho. Entonces ahí lo que tenemos que buscar son las posibles y e y' que cumplan esas dos ecuaciones. Claramente la forma de resolver esos dos sistemas de ecuaciones no es la misma. Bien, entonces hablar de sistemas de ecuaciones en general es un poco vago. Tenemos que, quizás ahora ya que ustedes tienen un poco más de conocimiento matemático en la vida, espero, ser un poco más precisos a la hora de hablar de en qué sistemas de ecuaciones nos vamos a meter. Entonces, el más común, y esto no es por una cuestión de simplicidad de resolución, es una cuestión de que es el que aparece muy seguido en la vida cotidiana del quehacer científico, es el sistema de ecuaciones lineales, que es como este que está acá, ¿no? Que yo tengo un sistema del estilo A1 por X más B1 por Y más C1 por Z igual a D1, por ejemplo, y lo mismo, bien, repetido una cierta cantidad de veces, por ejemplo. Entonces, estas ecuaciones que yo estoy escribiendo son ecuaciones lineales. Ya eso lo vimos en Matemática 2, pero bueno, acá también han estado leyendo seguramente un poco a qué nos referimos cuando hablamos de linealidad. Básicamente, lo único que necesitamos o lo único que podemos hacer en una ecuación lineal es a las variables multiplicarlas por números reales y sumarlas. Bien, es lo único que podemos hacer. Entonces tenemos tres coeficientes, o n coeficientes, uno para cada variable, y un término independiente. Bien. Entonces, esas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Acá no van a aparecer cosas extrañas, no van a aparecer ni hablar de ecuaciones diferenciales, pero tampoco potencias, raíces, composiciones de funciones, nada. Acá es multiplicar número por variable. Y eso, aunque parece sencillo, suele ser muy útil. La mayoría de los sistemas de ecuaciones con los que uno trabaja son de este estilo. Entonces, vale la pena. Y lo que vamos a intentar encontrar son los valores de las variables x y z, bien, el o los valores, si existen, que satisfagan todas las ecuaciones al mismo tiempo. Nada nuevo, bastante pensable, algo como que a nadie sorprendió, seguramente. Bien. Hay muchos métodos, ustedes tienen ahí en su guía dos más usuales, ¿bien? Que son el de reducción gaussiana y el de Gauss-Jordan. Mírenlos, son bastante utilizados, no porque sean los más fáciles particularmente, sino porque son los más adaptables a las computadoras. Cuando ustedes a una computadora le dicen que resuelva un sistema de ecuaciones, seguramente va a usar Gauss-Jordan. ¿Por qué? Porque Gauss-Jordan lo que hace son un montón de cuentas muy sencillas, pero muchísimas. Bien, entonces tiene poca probabilidad de error, porque las cuentas suelen ser bastante simples, y lo único que uno necesita es una computadora muy potente para que haga muchas. Bien, y eso en la actualidad se valora. Bien, de hecho tus celulares lo hacen, una computadora de escritorio lo puede hacer muy sencillamente, sin ningún problema. En otro momento de la humanidad, eso era un limitante. Los programas para resolver estos sistemas de ecuaciones se crearon en el 50, 60, donde las calculadoras eran bastante complejas, no tenían mucho poder de procesamiento, entonces había que optimizar al máximo la cantidad de operaciones a realizar para que se puedan resolver. Por eso también son tan famosos. Cuando ustedes resuelvan estos sistemas por software, si quieren por Matrix Calc, ¿no? La página que usamos, tienen varios métodos, ¿sí? De hecho, pueden seleccionar diferentes métodos y siempre van a llegar al mismo resultado, por supuesto, pero yo les recomiendo que utilicen o Gauss o Gauss-Jordan porque les muestra cómo lo hace, ¿no? Entonces, a partir de ese procedimiento, ustedes pueden llegar quizás a sacar conclusiones o a entender mejor qué está pasando, ¿bien? Más que llegar al resultado y ya está. Bien, entonces, repito lo que dije hace un rato, lo primero que van a tener que hacer, y es donde habitualmente tienen más problemas, es plantear ese sistema, no es tanto la resolución.
Bien, así que pónganle pila a eso, pongan la energía, discútanlo el miércoles cuando se pongan a hacer el taller, piensen como diferentes opciones, podría ser así, por qué no, etc. Yo como tip, lo que les recomiendo es que lo más sencillo habitualmente para empezar a plantear los sistemas de ecuaciones es reconocer los D. ¿Bien? Porque imagínense, si nosotros le pedimos que ustedes planteen un sistema de ecuaciones de ese estilo, vean que tiene 3 ecuaciones y 3 variables, fíjense que les tenemos que dar como dato 12 números. 9 coeficientes, que serían los A, B y C, y 3 valores independientes, que serían D1, D2 y D3. Ahora, acá habitualmente el problema que sucede es que ustedes no saben si usar para una ecuación A, B y C, ¿bien? Mientras que a medida que van cambiando las ecuaciones tenemos A1, A2 y A3, por ejemplo, o si para una ecuación usar todos los A, que sería algo así, ¿bien? Para la otra todos los B y para la otra todos los C. ¿Bien? Serían como dos formas distintas de plantear ese sistema. Fíjense que ahí básicamente es plantear ese sistema para, en este sentido, igualarlo a D1, mientras que esta forma que yo acabo de proponer acá sería plantear en este sentido, ¿no? Como que los coeficientes no son A, B y C, sino que son A1, A2, A3, y a esto igualarlo a D1. ¿Bien? En general, esas son las dos opciones que suelen aparecer en su cabeza cuando lo leen. No hay mucha más variedad. Entonces, acá el punto es decidir cuál de las dos es la más adecuada. Entonces, yo para eso lo que les recomiendo es que focalicen en D1. ¿A qué voy con esto? Que D1 tiene que tener sentido estando igualado a todo lo demás. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros les decimos, a ver, voy a usar un ejemplo muy sencillo y muy para preescolar, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan algo. Les dice, bueno, en una granja hay vacas y pollos. ¿Bien? Bien. Hay vacas y pollos. Entonces, se contabilizaron que hay en total 16 patas. Estoy sacando cuentas. Y hay 10 ojos. Vamos a hacerlo así. En total. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que le podemos pedir es que ustedes calculen la cantidad de vacas y pollos. Entonces, hay cosas que son habitualmente, no quiero decir que para todo el mundo, pero habitualmente ustedes lo reconocen bastante fácil. Por ejemplo, acá cuáles son sus variables. Si nosotros les pedimos, las variables o las incógnitas suelen estar explícitas en la pregunta. Si le decimos, bueno, ¿cuántas vacas y pollos hay en la granja? Directamente las incógnitas son las vacas y los pollos, ¿no? La cantidad de vacas y la cantidad de pollos. Eso habitualmente se los preguntamos. Una de las preguntas es, bueno, que ustedes identifiquen cuáles son las variables y qué representan cada una. Simplemente es eso. Ustedes digan, mis variables o mis incógnitas son B y P. B representa cuántas vacas hay, P representa cuántos pollos hay. Después, lo que hay que plantear son las ecuaciones. Obviamente, esas ecuaciones van a tener cada una las dos variables. O sea, va a haber un A1 por B más B1 por P, ¿bien? Igual a C1, si quieren.
y después tenemos un A2 por B más un B2 por P igual a C2, ¿no? Ese sería el planteo. Obviamente, yo no podría poner acá B y B, ¿no? No puedo hacer una ecuación solo con B y una ecuación solo con P. No tiene sentido. Lo que yo necesito es que todas las ecuaciones dependan todas de todas las variables. Bien, esa es la gracia. Entonces, acá fíjense que yo tengo que decidir 6 números. A1, B1, C1, A2, B2 y C2. O sea, 4 coeficientes y 2 términos independientes, C1 y C2. Entonces, antes de empezar con A1, B1, A2 y B2, empiezo con C1 y C2. Es más fácil. Que serían como valores totales de algo que a mí el problema me lo da. ¿Quién sería ahí C1 y C2? Las patas y los ojos. Bien, las cantidades totales de patas y de ojos. ¿Bien? ¿Por qué decido que es eso? Porque son cantidades totales, surgen de sumar varias cosas. Entonces, yo ya puedo plantear, ¿bien? Que ahí tengo que C1 le voy a decir que es 16, ¿sí? Patas, y que C2 va a ser 10 ojos. Entonces, ahora, para armar lo que me falta de las ecuaciones, como el resultado de toda esta primera parte es igual a 16 patas, el producto entre A1 y B y entre B1 y P tiene que tener como, entre comillas, unidad patas. ¿De acuerdo? Si yo cuando multiplico esto me da ojos más patas, eso no tiene sentido que sean patas. O sea, si yo ya definí que, repito, entre comillas, la unidad de mi C1 es patas, son 16 patas, entonces cada uno de estos términos que se están sumando tienen que representar patas. ¿Ok? Entonces, acá empecemos con el primer término. B es la cantidad de vacas que hay. Entonces tengo que decidir cuánto vale A1. ¿Cuánto vale ese A1? 4. 4. ¿Y qué representa? Las 4 patas de una vaca. Bien, la cantidad de patas por vaca. Bien, este es un coeficiente relativo. Es patas sobre vaca. ¿Ok? Cuando yo lo multiplico por B, que va a ser, por ejemplo, 12 vacas, voy a cancelar vaca con vaca y me van a quedar patas, que es lo que yo necesito. ¿Bien? Entonces, pensar un poco esta cuestión media como de unidades, muchas veces les sirve para decidir el orden. Yo sé que este es un ejemplo tonto, es un ejemplo bastante sencillo, pero cuando se enfrenten a otros ejemplos que quizás no sean tan directos, estas son estrategias interesantes para que no se equivoquen. Primero decidir los independientes, ver cuál es la unidad que tienen y verificar que en cada producto que ustedes hagan, entre el coeficiente y la incógnita, le quede esa misma unidad. Bien. B1, ¿cuánto va a valer? 2. 2. Y lo pienso como 2 patas por cada pollo. Bien. Y A2 y B2 van a ser cuántos ojos relativo a la cantidad de vacas y relativo a la cantidad de pollos. O sea, 2 y 2. 2 y 2. Bien, entonces ahí llego a plantear el sistema. Habitualmente le vamos a pedir que esos sistemas los expresen de dos maneras distintas. Una es esa, que es en forma de sistema. Bien. Y la otra es en forma matricial. Acá se cruzan dos cuestiones. Una son los sistemas de ecuaciones lineales, bien, que es algo algebraico, que acá hay ecuaciones, son cosas que ustedes ya conocen. Y otra forma de pensar esos sistemas es usando matrices, bien, que es lo que veníamos trabajando. Ahora las matrices también aparecen acá. Que básicamente, cuando uno lo escribe de esa manera, siempre lo escribe con una estructura que solemos llamar A por X igual a B, donde A, X y B son matrices. A es la matriz de coeficientes. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de A en este caso? 2 por 2. 2 por 2. ¿Qué representa ese 2 por 2? Dos ecuaciones con dos incógnitas cada una. ¿Bien? No tiene por qué ser cuadrada, puede ser de cualquier tamaño. En este caso, justo es cuadrada. Entonces, ordeno los coeficientes
de manera adecuada. ¿Dónde meten la pata ahí a veces? Que cuando ustedes arman, o a veces le damos los sistemas, quizás quedan las ecuaciones desordenadas. Por ejemplo, acá le escribimos 2, bueno, justo en eso no habría problema, pero acá quizás le ponemos 2p más 4b, ¿bien? Entonces ponen los números como están. Y no, necesariamente los coeficientes de una misma fila tienen que corresponder a una misma ecuación. Y de una misma columna tienen que corresponder a coeficientes de la misma variable. Bien, ahí no tenemos mucha opción. Ojo con eso, porque ahí también meten la pata a veces. Hacho, ¿puedes repetir? Porque justo me distraje, perdón. Sí, claro. Que acá un error común es que ven los 4 numeritos y ponen los 4 numeritos directamente en la matriz, sin chequear que en la misma fila de la matriz A tienen que estar los coeficientes de la misma ecuación y en cada columna de la matriz A los coeficientes correspondientes a una misma variable, a una misma incógnita. No puedo poner números que correspondan a B y P en la misma columna. Tienen que ser todos los coeficientes de B. No me interesa el orden. O sea, yo podría poner estos dos acá y estos dos acá. Eso lo puedo hacer. Bien, es decir, considerar la primera columna con la incógnita P y la segunda con la incógnita B. Ningún problema. Lo importante es que todos los de la columna se correspondan a la misma variable. O sea, no importa cómo ordene las variables en un mismo renglón, bueno, no importa cómo ordene las variables ni las ecuaciones, eh, pero sí o sí, cuando trabajamos así, cada renglón es una ecuación. Y cada columna Ok, corresponde a coeficientes de una misma variable. bien. Bien, eso es lo importante. Ahora, ¿cómo me van a decir ustedes el orden de las variables que eligieron? Bueno, acá yo lo veo, yo elegí B y P. Entonces, acá cuando yo la A la multiplico por la X, acá el orden que yo elija para las variables, ustedes ya saben, ya leyeron que X es la matriz de variables o de incógnitas. Acá no es B y P, listo, ya está. Tengo que decidir el orden de manera adecuada. Bien, entonces lo tengo que poner de arriba a abajo en el mismo orden que aparecen las variables de izquierda a derecha. O sea, si yo elegí B, P, acá tengo que poner B, P. No puedo poner PB. No es que no puedo ponerlo porque algo me lo impide. No puedo ponerlo porque no me va a quedar lo mismo que acá. Bien. Y B es la matriz de los términos independientes, que también los tengo que poner en el orden adecuado. 16, 10. ¿Ok? Es decir, acá no es nada difícil armar eso en el sentido de que siempre es igual. Lo único que tienen que tener cuidado es en ser ordenados, ¿sí? Con qué va en cada fila, qué va en cada columna. Eso es lo importante ahí. Bien. Algo que esto habitualmente lo hacen bien y lo hacen medio como mecánicamente, pero muchas veces se sorprenden cuando les contamos que estas dos cuestiones son equivalentes. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Pero no, eso no es mágico, no es que tienen que creerme que esto y esto es lo mismo. Básicamente, eh, si hacen estas operaciones, van a llegar a lo mismo. Miren, si yo multiplico 4, 2, 2, 2, lo multiplico por BP y hago un producto de matrices normal, como el que ustedes ya vieron, tendría que hacer el primero por el primero más el segundo por el segundo, ¿no? Entonces, 4 por B más 2 por P. Y acá abajo, 2 por B más 2 por P. Se ve que si yo acá hubiera puesto en vez de BP, PB, esto se me altera el orden, me quedarían 4P más 2B, que no es lo que yo quiero obtener, ¿no? Y esto me tiene que dar 16, 10. O sea, el primer elemento tiene que ser 16 y el segundo tiene que ser 10. O sea, yo esto lo puedo escribir como 4B más 2P me tiene que dar 16 y 2B más 2P me tiene que dar 10 al mismo tiempo. O sea, volví a mi sistema. ¿Sí? Son dos formas equivalentes que se pueden transformar una a otra. No es que es mágico ese pasaje.
Bien. Y habitualmente lo que les pedimos acá es que interpreten qué significa cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa cada una de las filas de la matriz A? Bueno, es los coeficientes de la primera ecuación, los coeficientes de la segunda. Cada columna serían los coeficientes de B y los coeficientes de P. ¿Bien? Eso simplemente, como que puedan reconocer la interpretación de los elementos de todas estas matrices, pero viéndolas en esta forma que quizás es novedosa para ustedes. Bien. Esa es la primera parte. Repito, ahí de todo lo que les conté, lo que suele generar problemas es plantearlo bien. La resolución, la identificación y todo eso lo hacen bastante bien. En general, el planteo es lo que más cuesta y el planteo se aprende resolviendo. No hay mucha vuelta. Hay que hacer muchos, ir viendo hasta darse cuenta de cómo pensar el planteo para escribirlo. Hay diferentes técnicas, ustedes encontrarán la que más les sirve. Pero bueno, es lo que habitualmente más caos les trae. Bien, después, cuando ya tienen eso, lo ponen en software, dan OK, o resolver por Gauss-Jordan, les va a resolver, les va a mostrar toda la resolución que ustedes van a poder encontrar y leer. Y al final les va a decir la solución de su sistema es esta. Entonces, por solución del sistema, van a encontrar ustedes que tienen tres posibilidades. ¿Bien? Los sistemas pueden ser de tres formas. ¿Bien? La primera división es que sean compatibles o incompatibles. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que el sistema sea compatible? Que tenga solución. Que tiene soluciones. ¿Bien? E incompatible, que no tenga ninguna. Que no haya ninguna combinación de valores de las variables que verifique todas las ecuaciones al mismo tiempo. Ahora, dentro de los compatibles teníamos los determinados y los indeterminados. Los determinados tienen una sola ecuación, una sola solución, es decir, una sola combinación de valores que verifican todas, mientras que los indeterminados tienen infinitas. Esto ya sé que bien, ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo, pero ahora que son un poco más grandes, verán que esto es bastante raro. O sea, las opciones son ninguna, una o infinitas. Eso nos quita un montón de posibilidades. Por ejemplo, que tenga tres soluciones. ¿Bien? ¿Por qué no puede tener tres soluciones? ¿Por qué no puede tener 10 soluciones? ¿Bien? O sea, si tiene o una o infinitas. Y después, la segunda observación es que a nosotros nos dice que tienen infinitas. ¿Eso significa que cualquier combinación de números vale? Y la respuesta es no. ¿Bien? Nos dice que son infinitas, pero pueden ser algunas de todas las posibles, pero que siguen siendo infinitas, ¿no? Entonces, ahí se complejiza un poco la forma de pensarlo. Bien. Entonces, vamos hacia ahí. Ustedes tienen su sistema, ¿no? Voy a usar el mismo de recién. 4b más 2p es 16. 2b más 2p es 10. Entonces, vamos a intentar resolverlo. A ver. No lo vamos a hacer a mano, por supuesto, lo vamos a hacer con Matrix Calc. Bien, en Matrix Calc, nuestra querida página, tienen acá, bien, donde dice solución de sistemas de ecuaciones lineales, tienen toda el sistema hecho para que lo puedan resolver. Les cuento un poco cómo se usa. Bien, yo sé que se debe ver chiquito. Cuando lo agrando en general no le gusta mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, acá ya nos plantea un sistema que tiene 4 ecuaciones y tiene 4 incógnitas, que se llama x1, x2, x3 y x4. Bien, y acá están los términos independientes. Eso ustedes lo pueden modificar absolutamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora necesito 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Si aprieto este menos, puedo reducirlo a eso.
Bien, si aprieto más, más. Y si ustedes necesitan, por ejemplo, supónganse que tener 3 ecuaciones, pero 2 incógnitas, directamente a x3 no le ponen nada acá. Bien, no van a poder nunca llegar a eliminar una columna o solo una ecuación. Pero si lo dejan vacío, Matrix Calc interpreta directamente que ustedes no van a usar esa variable y se las elimina. Entonces, yo acá necesito 2 y 2. Si ustedes aprietan sobre el nombre de las variables, le pueden cambiar el nombre. B y P, por ejemplo. Bien, si les queda más cómodo. Hay gente que eso, la verdad, no les interesa y lo dejan x1 y x2, como ustedes quieran. Y después cargamos los coeficientes. 4, 2, 2, 2 y 16, 16. 10, perdón. Bien, entonces, después, acá tienen diferentes formas para llegar al resultado. Bien, no me interesa que sepan todas. Acá, a ver, en algún momento quizás alguien que fue a alguna secundaria bastante aburrida le habrán enseñado la regla de Cramer, no nos interesa. Acá tienen Gauss y Gauss-Jordan, que son las que ustedes ven en el cuadernillo. Tienen el método de la matriz inversa, que también lo tienen en el cuadernillo. Pueden usar el que a ustedes les guste. Después tienen estos tres que no lo vamos a ver. Bien, el de montante, que es un poco más complejo. Estos dos son más de aproximación. Si el resultado es correcto, llegan, pero lo hacen mediante aproximaciones. Yo voy a usar Gauss. ¿Bien? Y acá, ojo con esto, también se los dije el otro día, pero se los repito. Acá pueden poner si queremos que haya números decimales o no. ¿Bien? ¿Y cuántos? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces les da los resultados como fracciones y quedan fracciones muy horribles. Y a veces también, si uno pone mostrar números decimales y les pone 0 dígitos, les hace truncamientos de los números bastante burdos. Quizás la solución le daba 1,6 y les muestra 1 o 2, ¿no? Que ahí están cometiendo mucho error. Así que tenganlo en cuenta. Vamos a resolver. Entonces, cuando le ponen resolver, acá lo que hace es mostrarles todo el procedimiento. ¿Bien? Lo que les dice acá es, bueno, a la primera fila la voy a multiplicar por menos 0,5. ¿Bien? Y la operación que vamos a hacer es, a la segunda fila le vamos a restar la mitad de la primera fila. ¿Sí? O sea, multiplico la primera por 0,5 y les restamos la 2 menos la primera. Cuando hago eso, obtengo este resultado y ese resultado directamente lo pongo, bien, lo reemplazo en la segunda fila. Ya llegué a una matriz escalonada y puedo resolver. Me queda que 0 por b más 1 por p es igual a 2. O sea que p es igual a 2. Y ya obtuve p, reemplazo, despejo b y ya está. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que les da es no solo el resultado, sino también el procedimiento. Todo eso se los va a contar. Esta es cortita, pero cuando lo hagan más grande esto va a ocupar un bastante espacio. Y al final siempre les va a dar la solución general de esta forma. ¿Bien? X igual a 3,2. Fíjense que lo que hace, lo que está usando acá, es la misma notación que veníamos usando antes, A por X más B, ¿no? Entonces, X era la matriz de variables, de incógnitas, que nosotros le habíamos puesto que eran B y P. Bueno, entonces nos dicen, bueno, ahora la X, tu matriz X, que vos vas a poder usar, que es solución, es la matriz 3,2. O sea, B vale 3 y P vale 2. Por eso es importante que ustedes planteen correctamente esa matriz X. Porque si ustedes hubieran planteado PB en el orden inverso, cuando ven esto, lo hubieran interpretado al revés. 3 pollos y 2 vacas, siendo que lo que les está queriendo decir es 3 vacas y 2 pollos. ¿Bien? Como yo acá le cambié el nombre a las variables, acá quizás lo tenía más claro. Pero si a veces no lo hacen y quedan con x1, x2, x3, eso los puede confundir. ¿Bien? Entonces, obtenemos así la solución general y este es un sistema compatible, porque tiene solución, determinado, porque tiene solo una. ¿De acuerdo?
Entonces, ese es el caso más simple, digamos, como el que todo quiere que suceda para la resolución de esos sistemas de ecuaciones lineales. Y ahí terminaría, lo interpretamos, había 3 vacas y 2 pollos, y ya está. Bien. Vamos a ver qué pasa en otros casos. Bien, le voy a cambiar acá las letras, así ya no son vacas y pollos, son A y B y listo. Y tenemos este sistema de ecuaciones. 4A más 2B igual a 16, 4A más 2B, a ver, no lo voy a hacer tan obvio. Vamos a ponerlo así. 4A más 2B igual a 16, 8A más 2B igual a 10. Más 4B, perdón, igual a 10. Resolvemos por el método de Gauss. Bien. Y pasa esto. Nos dice, bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a multiplicar la primera fila por menos 2 y a la segunda le voy a restar eso, lo mismo que hizo antes. Pero fíjense que acá aparece algo, pasa algo, que cuando pasa esto uno ya sabe que se complica un poco la existencia. Que es que aparecen una fila de ceros. Bien, no necesariamente toda la fila de ceros, pero que los coeficientes que obtiene al hacer estas operaciones son todos ceros para una fila. En este caso queda 0, 0, menos 22. ¿Sí? Ya cuando pasa eso, el sistema no va a ser compatible determinado. Ya lo sabemos. Bien, al ver eso, ya podemos estar seguros de que no va a haber compatible determinado si es un sistema con n ecuaciones y n incógnitas. Bien, si hay diferente cantidad, bueno, puede llegar a ser, pero si no, no. Pero cuando pasa eso, el problema es que a ustedes un poco les hace ruido y no terminan de ver qué está pasando ahí. Y es simplemente lo siguiente. Si a mí me queda 0, 0 menos 22, esto significa 0 por la primera variable más 0 por la segunda variable me da menos 22. O sea, 0a más 0b me da menos 22. Y eso ya es un indicio de que ahí no va a haber solución. ¿De acuerdo? Porque no hay ninguna manera de que yo multiplique 0 por algún número a más 0 por algún número b y el resultado me dé menos 22. ¿Ok? Me va a dar 0, sí o sí. Entonces, eso ya es una garantía de que no voy a tener solución ninguna. Y el sistema es incompatible. Acá la pregunta que suele aparecer es, bueno, pero esa es una de las ecuaciones. ¿Y la otra? Y pues la otra quedó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que no tiene solución si una me dio sin solución? Porque es un sistema. Tiene que valer para todas las ecuaciones. ¿De acuerdo? O sea, no es suficiente que valga la primera. Tienen que valer todas las ecuaciones. Entonces, si ya no hay manera, no hay forma de encontrar una combinación AB que verifique la segunda, ya ese sistema no tiene solución. ¿De acuerdo? Ese es otro caso que les puede aparecer. Bien, y después tenemos el tercer caso. Bien, ahí tenemos un sistema, le ponemos resolver, y cuando hacemos las operaciones de Gauss-Jordan, que verán que es lo mismo que antes, nos aparece esto, 0, 0, 0. O sea, ya aparecen estos dos ceros, sabemos que ahí está pasando algo complicado, ahí probablemente no va a ser compatible determinado, como el anterior, pero, a diferencia del anterior, acá no me aparece un número distinto de 0, me aparece 0. Entonces, fíjense cómo transforma el sistema que yo planteé el matrix calc. Me dice, bueno, todo este sistema que vos planteaste, en definitiva yo lo puedo escribir así. ¿Bien? Con una sola ecuación. Dicho de otra manera, lo que me está diciendo es, tu segunda ecuación es literalmente equivalente a la primera. Bien, no me está imponiendo ninguna condición, ninguna restricción extra. Todos los valores que cumplen la primera ecuación también cumplen la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, yo en vez de escribir este sistema con dos ecuaciones lineales, en definitiva tengo este sistema con una sola y punto. La segunda la puedo eliminar y eso no me va a cambiar el resultado, mi conjunto solución.
Entonces, este sistema y este sistema que yo planteé originalmente son equivalentes. Van a tener el mismo conjunto solución. ¿Bien? Pero acá surge la pregunta, bueno, ok, entonces ahora tengo una sola ecuación y dos incógnitas, complicado. ¿Cuántas soluciones tengo? Bueno, ahí tenemos tres posibilidades. Ninguna, una, infinitas. ¿No? Entonces, la primera que tendría que preguntar es, ¿se me ocurre algún A y B que si yo lo reemplazo acá me da 16? ¿Bien? ¿Se les ocurre a ustedes alguno? ¿Alguna combinación? Fácil. Bien, no quiero que A valga raíz de pi. Que A valga 2 Bien. y que B valga 4 también. 8 Bien. más 8, 16. Perfecto. Que A valga 2, que B valga 4. Esa es una. Entonces, si ya encontramos una, descartamos que el sistema sea incompatible. Porque una al menos tiene. ¿Puedo encontrar otra? Sí, infinitas tenés. Bien. Que A valga 4, por ejemplo, y B valga 0. ¿No? Ahí tengo otra. Entonces, si ya encontré dos, ya sé que son infinitas. Bien. Recuerden que los sistemas pueden tener ninguna, una o infinitas. Si encontré una, no puedo decidir nada. Pero si ya encontré dos, sé que es compatible indeterminado. Si tiene más de una, tiene infinitas, sí o sí. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que el sistema es compatible indeterminado. Ahora, tiene infinitas, o sea, ¿cualquier par A-B que yo elija va a cumplir esta ecuación? No. Por ejemplo, si yo agarro A igual a 3 y B igual a 0, me queda 4 por 3, 12, más 2 por 0, 12. No me da 16. Entonces, tengo infinitas, pero no cualquiera. No cualquier par B. ¿Sí? Es como que es de todas las posibilidades, hay infinitas, pero no son todas. ¿Bien? Y eso yo sé que a veces rompe un poco el cerebro. Que haya infinitas, pero que no sean todas las posibilidades, ese infinito. Que haya como un infinito dentro de un infinito más grande, que sería el de todas las posibilidades AB. Y para eso, para ver cuáles son esas, nos da la solución de esta manera. Bien, fíjense que acá nos dice, tu conjunto solución es 4 menos un medio B, B. ¿Qué me está queriendo decir ahí? Que para las dos variables que yo tengo tengo la libertad de elegir el valor de una de ellas, que en este caso eligió B. ¿No? Me dice, bueno, vos a B la podés elegir vos. Tenés infinitas posibilidades para B. ¿Sí? B puede ser cualquier número real. De ahí viene el hecho de que sean infinitas. Pero si vos definís B, A te queda definida sin duda. Es decir, si vos ya decidís cuánto vale B, A no puede ser cualquiera. A es una función de B. A, bien, está expresando a en función de B. Podría ser al revés, ¿eh? Podría habernos dado A y B en función de A también. Sería la función inversa, por supuesto. Pero se ve que acá hay infinitas posibilidades, pero no son todas. Todas sería que yo pueda elegir B y que yo pueda elegir A. Eso no puede ser. Hay infinitas porque yo puedo elegir B. Pero no son todas las posibilidades porque cuando elijo B, defino A también. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero que B valga 7, ya sé cuánto tiene que valer A. 4 menos un medio por 7. Bien, y ese par es solución del sistema. Ninguno otro que tenga B7. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que estas son un poco más raras de pensar, pero está bueno que los vean. Bien, miren, a ver, voy a ver si se me ocurre. Bueno, voy a usar un método bastante...
bastante vago. Voy a hacer un sistema ahora de, vamos a ponerle C, de tres ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, lo resuelvo por Gauss. Fíjense que la resolución se hizo bastante más compleja, bien, más larga. Y miren lo que pasó. Cuando hace toda la reducción gaussiana, llega a una fila de 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Entonces, lo que me dice es esto. Tu sistema original de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en realidad vos lo podés pensar, es equivalente a uno de 3 incógnitas, pero 2 ecuaciones. Como que hay una de estas ecuaciones que no está aportando nada nuevo. Todo lo que aporta esa ecuación está dentro de las otras 2. Entonces la podés eliminar y listo. ¿Cuál es esa ecuación? No es necesariamente una, no es ni la segunda o la primera específicamente, es una de ellas. ¿Bien? Podés plantearlo sin la primera, podés plantearlo sin la segunda, por ejemplo. No habría ningún problema. Pero la primera que encontró la computadora es esta. Si lo hace otra persona, ¿bien? Si otra persona quizás escribe esto y pone resolver, quizás encuentre otro y les dé otro sistema equivalente distinto a esto. Puede pasar, no hay problema con eso. Bien, lo importante es que ahora tenemos un sistema de 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Resolvemos y llegamos a esto. Entonces fíjense que acá tenemos A, B y C, ¿no? ¿Cómo interpretamos ese resultado? Bueno, que yo tengo, que son infinitas, que es un sistema compatible indeterminado, que yo tengo la potestad de elegir libremente una de esas variables. ¿De acuerdo? Solo una, que sería C. Cuando yo decido C, fijo A y fijo B. Tengo infinitas posibilidades, pero no todas. No puedo elegir cualquier terna ABC. Cuando fijo una, las otras dos quedan fijas. Mejor dicho, cuando yo elijo una, las otras dos se fijan. ¿Cómo llegó eso, Alcho? No entendí. ¿A qué? ¿Esto? A cómo se eligen las variables. Eso me lo da el programa. Al programa le gustó dejar libre a C y que las otras dos dependan de C, por ejemplo. Ok. ¿Ok? Si otra persona lo hace distinto, quizás intercambia las ecuaciones o en vez de la pone primero B, quizás todo esto le dé distinto y la que quede libre es B. No hay ningún problema. Repito con eso. Eso va a ser la misma solución, solamente que el programa, dependiendo cómo eligió hacer las operaciones, puede terminar con diferentes variables libres y no hay ningún problema. Se puede demostrar que los conjuntos son siempre los mismos. Pero lo que a mí me interesa es que cuando ustedes encuentren este tipo de estructuras, lo puedan pensar así. Yo puedo elegir solamente C y las otras dos, como dependen de C, quedan fijas luego de mi elección. ¿Bien? Y voy a mostrarle otro ejemplo. A ver. Resuelvo. Hace reducción gaussiana y llega a esto. ¿Qué pasó ahí? Cuando hace todas las cuentitas, le quedan 2 filas de ceros. No solo una. ¿Cómo interpreto eso? Que de las 3 ecuaciones originales, hay una que aporta restricciones y las otras 2 son equivalentes a las de arriba. No aporta ninguna restricción nueva. ¿Bien? Es decir, si yo encuentro A, B y C que verifican la primera ecuación, también van a verificar la segunda y la tercera. ¿Bien? Esas 2 ecuaciones no aportan nada nuevo. Entonces fíjense que todo ese sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas me lo simplificó en este. Uno de una ecuación con 3 incógnitas. Y al final llega a este conjunto solución. ¿Qué significa? ¿Cómo interpreto eso? Lo escucho a ustedes así no se aburren. Si elijo, Ay, perdón. si elijo cualquier valor de C y cualquier valor de B, tiene que cumplir esa relación. ¿Quién? ¿Quién ¿Ah? tiene que cumplir esa relación? A.
¿Bien? O sea, ahí, ¿cuántas variables libres hay? 2. 2. Yo puedo elegir 2 valores. ¿Bien? Yo puedo elegir C libremente y también puedo elegir B libremente. ¿Bien? Yo puedo decir, bueno, yo quiero que C valga 7 y quiero que B valga 19. ¿De acuerdo? Ambas las puedo elegir yo. Ahora, cuando elijo esas dos, A queda fija. ¿Bien? Entonces, fíjense que hay diferentes casos. Por eso a mí lo que me interesa es que cuando ustedes encuentren esta solución final, sean ustedes los que sepan interpretar qué está pasando. Ustedes digan, ah, claro, la variable libre, la que yo puedo elegir es esta, o las variables libres son estas, y las demás ya quedan fijas o dependen de esas que yo elegí. ¿De acuerdo? Bien. Punto. Creo que eso es todo lo que quiero contarles. Es un poco hacer una recorrida por lo que suele costarles y lo que suele traerles error a la hora de resolver este tipo de sistemas. Lo que van a ver en el taller 2 son diferentes aplicaciones en donde ustedes pueden plantear sistemas de ecuaciones lineales, los resolverán y los concluirán. ¿De acuerdo? A partir de la solución, concluirán qué significa o qué les está queriendo decir esa solución. Van a ver que hay algunas actividades donde tienen sistemas compatibles determinados, hay algunas actividades donde tienen compatibles indeterminados y algunas donde tienen incompatibles. Y todos esos tienen aplicaciones bastante interesantes para ver en la química, en la biología, entonces jueguen un poco con eso. La semana que viene, el lunes que viene, vamos a introducir otro concepto nuevo, que son los determinantes, que son sencillos, no es nada muy loco, pero que les va también esta relación con los sistemas de ecuaciones. Es algo que a ustedes les permite predecir qué les va a pasar con su sistema de ecuaciones sin necesidad de resolverlo. Bien, y a veces eso también es importante, se puede utilizar. Bien, ¿preguntas con esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no, Profe, finalizado. Sí, bueno, esto quedó claro, pero o sea, con mi grupo tenemos una duda sobre el taller 1. ¿Te puedo consultar o claro no? que sí. Esperen que Es detengo la